Mari. Conocí a Nichino en un curso de ahorro energético en la cocina. Se celebraba 2 veces al mes en la casa de mi vecino, el profesor Yamamoto. Tal como el nombre indica, consistía en unas clases de cocina con el objetivo de ahorrar en consumo. Empecé a asistir al curso porque en un periódico local había leído un anuncio. Curso de ahorro energético en la cocina. Ahorre 30.000 yenes al mes y diviértase cocinando sin despilfarrar. Mientras me decía que era un chollo, ocupé toda la mañana en limpiar el jardín de malas hierbas. Como suele ocurrir con la mayoría de las personas que se dedican a ser amas de casa a tiempo completo, me gustaba la palabra ahorro. Ahorro. Buena relación calidad-precio. Ganga. Este tipo de palabras me dejan extasiada. Siempre he adorado esas palabras, tanto en la llamada época del boom económico como en la burbuja financiera e inmobiliaria o en la crisis. No se trata de no gastar dinero. Compré una casa de 122 metros cuadrados, de 2 plantas con garaje, más un terreno de 83 metros cuadrados. Mandé a mis 2 hijas a la universidad. Los banquetes de sus bodas fueron por todo lo alto, de esos en que cada asiento está marcado con el nombre del invitado. Como tenía que coger un avión cada vez que quería visitar la tumba familiar, mandamos construir un nuevo panteón en un enorme cementerio a 1 hora en coche y pedí que se enterrase allí una parte de las cenizas, para poder ir despreocupadamente al cementerio. El ir a presentar sus respetos a los muertos es una de las aficiones de mi marido. Al menos lo ha sido durante los últimos años, hasta que nuestras hijas se hicieron mayores. Su hobby era salir de excursión. Cambiamos el Nissan Sony blanco con 23 años a cuestas por un Micra rojo. Yo no quería tener un coche rojo, pero mi marido insistió. A pesar de que llevábamos viviendo juntos más de 30 años, jamás habría sospechado que deseaba un coche rojo. La vida es impredecible, hasta en el color de coche que le gusta a tu marido, y todavía más en lo que a Nichino se refiere. Al terminar de arrancar malas hierbas, me apoyé contra la puerta de la entrada y, llena de orgullo, me quedé mirando el jardín. Cuando la señora Kobayashi, que vivía 3 casas más allá, me llamó, siempre que estoy cuidando el jardín, la señora Kobayashi pasa y me habla. Vaya, qué trabajadora es usted, señora Sasaki. Todos los días da varias vueltas al vecindario y con cada persona que ve se para a hablar. Mi casa, naturalmente, forma parte de la ruta de la señora Kobayashi. Vaya, qué trabajadora es usted, señora Sasaki. Ese día la señora Kobayashi también se dirigió a mí. Si me hubiera encontrado en la puerta a punto de salir, me habría dicho, vaya, ¿a dónde va usted? Y si estuviera de vuelta, vaya, ¿de dónde viene? Tenía una serie de fórmulas preestablecidas, igual que los pasos de la ceremonia del té. Es que es un desastre de jardín, y si no arranco las malas hierbas. Yo también contestaba siguiendo unos patrones. Durante exactamente 7 minutos y medio, la señora Kobayashi habló sin parar sobre la baja natalidad, el calentamiento global y la gente joven y soltera que no cumplía las normas de recogida de la basura. A esas alturas, yo ya llevaba el recuento de cuántos minutos podía tirarse hablando sola. El máximo eran 13 minutos y 25 segundos, el mínimo 40 segundos. La vez que habló 40 segundos fue porque un chaparrón la cogió por sorpresa. Está visto que ningún ser humano le gana a la madre naturaleza. Últimamente, los temas que preocupaban a la señora Kobayashi parecían ser la gente que no se casaba pasados los 30, los matrimonios que después de casados no tenían hijos y la ecología. La gente que no se casaba y las parejas que no tenían hijos eran objeto de reprobación. La ecología, en cambio, era santo de su devoción y censuraba, naturalmente, a quienes no se preocupaban por las cuestiones ecológicas. La señora Kobayashi era dueña de un pensamiento dualista. Quizá de joven se había iniciado en la filosofía cartesiana. Es un problema que los cuervos vengan a picotear las bolsas de basura, dije yo aprovechando el instante de silencio tras esos 7 minutos y medio de monólogo ininterrumpido. En los 25 años que llevaba viviendo allí, había aprendido que, si no sabías cómo seguirle la corriente a la señora Kobayashi, corrías el riesgo de que se te guardara rencor. Si preguntaba, había que ofrecerle una respuesta, aunque resultara incoherente. Las relaciones humanas no se pueden expresar en términos matemáticos. Sin embargo, ese día la señora Kobayashi vino con la noticia del curso de cocina del profesor Yamamoto. Me alegró que no aludiera en ningún momento a su opinión sobre las opciones de no casarse y no tener hijos. Me dijo que había plazas libres en el curso.
Al instante le pedí que me apuntara. La señora Kobayashi era la encargada de inscribir a los participantes. Nishino descollaba entre todas las mujeres en la flor de la vida que constituían el grueso del grupo. Lo de llamar mujeres en la flor de la vida, miorei, a las mujeres de mi edad es cosa mía. La primera parte de la palabra miorei se compone a su vez de los ideogramas mujer y pequeña, y se refiere por lo tanto a una chica joven, pero a su vez presenta los siguientes significados. Primero, extremadamente diestro; segundo, extraño; tercero, profundo sentido de la rectitud. Siguiendo esa lógica, un día se me ocurrió que en varios sentidos tal definición correspondía antes a una mujer madura que a una muchacha joven. Para empezar, Nishino era un hombre apuesto. Después, era aseado. Además, era amable y cortés. Y para terminar, trabajaba en una buena empresa. Las mujeres en la flor de la vida estaban encendidas, y yo no era la excepción. No sé, pero se podría decir que Nishino era la mismísima encarnación del concepto de ganga. ¿Y cómo es que no está en la empresa?, se adelantó a preguntar la señora Kobayashi después de que hubieran sometido a un interrogatorio sobre su vida. En las pausas del primer día de curso, las mujeres en la flor de la vida acribillaron a Nishino abiertamente y sin ningún pudor, con preguntas de lo más variopinto. A estas horas del día, ¿acaso se ha escapado del trabajo? Nishino contestó de manera cortés a esa pregunta tan descarada. El departamento al cual lo habían destinado dentro de la empresa comerciaba con ollas y cacerolas hechas en Europa. Con los tiempos que corrían, en los que se apelaba a los valores ecológicos, existía una demanda de baterías de cocina que evitasen el desperdicio de los alimentos. Por todo ello, lo han enviado allí a fin de recabar información. Al principio, la señora Kobayashi escuchó con cierto recelo aquella explicación tan formal. Más tarde, el propio Nishino me confesó que había usado ese tono adrede. Es una técnica de marketing, me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando Nishino aludió a la ecología y a evitar desperdicios, su gesto se fue distendiendo, y desde entonces Nishino le cayó en gracia. Cuando una persona le cae en gracia a la señora Kobayashi, se ve obligada a tener que soportar cada día el ritual de sus peroratas. Sin embargo, Nishino sabía cómo lidiar con ello. Yo tenía la teoría de que una persona desprevenida jamás debe adentrarse en el mundo de las amas de casa, pero por lo visto había empleados de empresas que también sabían desenvolverse en ese terreno. Nishino no era un tipo desprevenido, es más, al tercer día del curso tenía a todas las señoras en la flor de la vida a su lado. Cuando entraba en el aula, las mujeres en la flor de la vida se precipitaban en tropel hacia Nishino. A las que no acudían a él, sino que se quedaban mirando de soslayo, si Nishino le sonreía, ellas le devolvían la sonrisa multiplicada por 3. La sonrisa de las mujeres en la flor de la vida es grande, tanto física como metafóricamente. Al principio me pareció sospechoso. La estampa de una foca macho rodeada por un séquito de hembras no era demasiado agradable a la vista. Pero, poco a poco, fui asumiendo que las focas hembras cortejaban al macho porque ellas querían. Saltaba a la vista que lo hacían con júbilo. Incluso era posible que la foca macho se sintiera perdida entre tanta hembra. Sin embargo, una vez se dejaban llevar por el impulso, nadie podía desembarazarse de ellas, ni siquiera la foca macho en cuestión. La situación me resultaba cada vez más divertida. A menudo aparecen en las revistas para mujeres frases rompedoras como una mujer entregada a algo es una mujer hermosa. Y la verdad es que aquellas mujeres entregadas a Nishino eran hermosas. Incluso se daba la paradoja de que la señora Kobayashi no lo criticaba por haber pasado de los 30 y no estar casado. Porque Nishino tenía 37 años y sin casar. Vida de soltero en la ciudad, empleado de empresa atractivo. Yukihiko Nishino. Mira por dónde, la señora Sayuri Sasaki. Fue la primera vez que se dirigió a mí. Cuando acabada la película, la sala de aquel cine de arte y ensayo se iluminó. Nishino estaba sentado a mi lado. Invadida todavía por esa sensación de felicidad que se produce cuando terminas de ver una película, me quedé mirando a Nishino perpleja. Me sorprendió que supiera mi nombre, pero oculté mi alegría y, siguiendo las normas de comportamiento propias de una mujer experimentada y en la flor de la vida, le pregunté de inmediato qué hacía allí, en vez de estar en el trabajo. Después de aquello, no tenía el más mínimo derecho a criticar a la señora Kobayashi por ser descarada. Nishino titubeó un rato y luego en pocas palabras me dijo: me he escaqueado.
No me dio ninguna explicación formal como había hecho con las mujeres del curso de ahorro energético en la cocina. Un rato después, mientras nos tomábamos un café en una cafetería, me dijo: es que tú, Sayuri, eres diferente de las otras señoras. El eres diferente a los demás es la típica frase para camelar a alguien. Está escrito en los manuales. Yo siempre había pensado que nunca picaría, pero tampoco me habían dicho nunca nada por el estilo, así que no había podido comprobar si realmente esas palabras ejercían o no algún efecto en mí. En ese momento aprendí la lección de que, por desgracia, yo también era humana. En el instante en que Nichino me soltó esa frase, le perdoné todo, a pesar de que, por ahora, no había nada que perdonar. Perdoné su pasado, su presente y todo su futuro. Mientras nos tomábamos el café, Nichino y yo hablábamos de la película que habíamos visto. Luego charlamos sobre el curso y un poco sobre los escritores que habíamos descubierto recientemente. Entre los autores que mencionó Nichino había uno que también me gustaba a mí y otro que yo detestaba. Para cuando terminé mi bebida había dejado de detestarlo tanto. Nichino me llamó varias veces por mi nombre de pila, Sayuri. ¿Siempre llamas a las mujeres por su nombre de pila?, le pregunté. Más o menos a la mitad, contestó él. Las palabras a la mitad me dejaron cortada. Desde luego no esperaba que dijera solo a ti, pero al menos quería que me dijera a muy pocas. Me sorprendió que algo así me afectara. Había sido una tarde de sorpresas. Me sorprendió que existiera hombres como Nishino, capaces de ponerse en la piel de una mujer. Me sorprendió que, sin ser plenamente consciente de ello, me hubiera puesto a interpretar el papel de mujer madura atractiva. Me sorprendió descubrir que los celos y el apego pueden manifestarse en cualquier relación humana, por insignificante que sea lo que se siente hacia la otra persona. ¿Insignificante? ¿De veras era insignificante lo que sentía por Nishino? Todavía hoy no lo sé, en aquel entonces aún menos. De repente Nishino y yo empezamos a comunicarnos por teléfono. Bien pensado. Mi relación con él se reducía prácticamente a las llamadas. Cuando terminaba de hacer la colada, a esa hora en que el interior de la casa da la impresión de volverse blanco, mientras preparaba la cena, a esa hora en que la neblina de mi mente aumenta ligeramente su espesor, a medianoche, cuando me levanto para ir al baño, me desvelo y sentada en el sofá de la salita me quedo mirando al vacío. En esos momentos, Nishino me llamaba por teléfono como si estuviera espiándome por un agujero en la pared. Para mí, ese detalle fue decisivo. Su manera de llamarme hizo que al final considerase a Nichino alguien único e irrepetible. Nichino debía de tener un sexto sentido muy desarrollado. Cuando mi marido estaba al lado o mis hijas venían de visita y me traían a mis nietos, jamás llamaba. Seguramente porque yo no lo quería. Suponiendo, en cambio, que estuviese al lado de mi marido y quisiera hablar con él a escondidas, lo más probable es que Nichino me hubiera llamado. Era un hombre capaz de satisfacer deseos de los que las mujeres ni siquiera eran conscientes, pero que él rescataba en lo más profundo de sus corazones. Así era él, como si se tratara de algo trivial. Llamaba a la hora deseada, llamaba con la frecuencia deseada, te halagaba con los vocablos deseados, te daba los mimos deseados, te reñía del modo deseado, cosas que, como son triviales, ningún hombre consigue desempeñar con éxito. Él la realizaba sin ningún trabajo. Era un tipo odioso, tanto para los otros hombres como para las mujeres. Sí, en el fondo de sus corazones, las personas odian a quien sobresale en todo. Nichino solía hablar de la chica con la que salía en ese momento. Contaba dónde iban, qué comían, de qué modo lo habían cortejado. Las chicas se acercaban a él como las polillas a un foco de luz, apenas sin ser conscientes de estar dando el primer paso. Cómo habían hecho el amor, qué le había reprochado y finalmente, como todo había acabado mal. Al parecer, sus relaciones duraban medio año a lo sumo y 2 semanas como mínimo. Si las chicas no aguantaban demasiado tiempo con él, no era porque Nichino se cansase de ellas. En todos los casos, al final eran ellas las que lo abandonaban. Poco a poco empezaban a hacerle reproches. Quiéreme más, es que siempre estás en las nubes, eres frío. Siempre había frases de ese estilo en sus bocas. Creo que en el fondo odiaban la perfección de Nichino. Era perfección, esa perfección intachable e indefinible. ¿No eres capaz de desembarazarte de ese manto de frialdad y amar a una persona?, le pregunté en una ocasión. Tú, Sayuri,
¿Alguna vez has amado así a alguien? Replicó Nishino con otra pregunta. Lo dijo en un tono grave. Sentí un escalofrío. Nunca había sentido escalofríos hablando por teléfono con él, pero a menudo lo sentía antes de recibir sus llamadas. He dicho ya que Nishino era dueño de un extraordinario sexto sentido. En esa época, por extraño que parezca, yo también lo había desarrollado. Sí, le contesté tras pensármelo un rato. ¿Quién se me habría pasado por la cabeza en ese instante? Intenté vislumbrar algún rostro, pero no brotó ninguna imagen concreta. ¿Quién será? Me extrañé. No cabía duda de que había una figura. Estaba ahí, aunque no consiguiese enfocarla. ¿Quién podría asegurarme que no era el propio Nishino? Quizá fuera él, o quizá no. Nadie, ni yo misma lo sabía. A partir de cierto momento sus llamadas se interrumpieron. En la época en que me comunicaba con él por teléfono, no había abandonado la mentalidad de ahorro, la buena relación calidad-precio y la ganga, la capacidad de separar unas cosas de las otras. Abunda en el ser humano, particularmente en las amas de casa. Seguía celebrando el ritual entre vecinas con la señora Kobayashi y tampoco descuidaba la tarea de arrancar malas hierbas. Estaba orgullosa de no haber faltado ni una sola vez al curso de ahorro energético. Preparaba y servía piel de rábano blanco sofrito con soja y azúcar en un salteado chino con las hojas exteriores de repollo y mandaba las recetas a mis hijas por fax. Desconozco si luego ellas probaban hacerlas o no. Una semana después de que hubiera dejado de llamarme, empecé a extrañarme de que no lo hiciera. En realidad, ya me lo había dicho el cuerpo, pero mi cabeza no había querido reconocerlo. Mi chino estaba faltando al curso de cocina. Hasta entonces había asistido a todas las sesiones y yo me había alegrado inmensamente de ello, cosa que todas las participantes lamentábamos. En la siguiente sesión nos enteramos de que Nishino había abandonado el curso. Yo también lo supe ese día. Desde que me había dado cuenta de que no me llamaba, no había vuelto a recibir una sola llamada suya. ¿De qué me habló Nishino la última vez que charlé con él? De alguna trivialidad. De un perro que había tenido en el pasado, del aroma del perfume que usaba la chica con la que salía, a que suena el mar de noche. Seguro que me habló de cosas por el estilo. Igual que siempre, jamás hablaba de cosas importantes, aunque en el mundo apenas existiesen cosas que importen. De hecho, puede que no exista ninguna. Sufrí 3 meses pensando en él. Entre tanto, nunca falté al curso de cocina ni descuidé la labor de limpiar las malas hierbas o mis relaciones con el vecindario. Mientras procedía con mi vida de ahorro, ganga y buena relación calidad-precio, no dejaba de pensar en la voz grave y tierna de Nishino. Un día, a punto de terminar esos 3 amargos meses, me hallaba parada delante de una tienda de mascotas situada justo en el centro de una galería comercial. No es que estuviera preguntándome qué raza sería algún perro, el antiguo perro de Nishino. Solo estaba allí mirando distraídamente a los perros. Las mujeres en la flor de la vida pensamos de un modo mucho menos abstracto de lo que la gente cree. Dentro de la tienda había una hilera de acuarios con peces tropicales y peces de colores. Yo me metí en la tienda con la mente en blanco. Recordé que mi hija mayor había comprado allí una tortuga. Le había puesto de nombre Dory y había vivido mucho tiempo. Al lado del tanque de los guppy había otra pecera de Mario. Estaban en el fondo y los había grandes y pequeños. Estiré el brazo y toqué la superficie del agua. Todos permanecían quietos. Los Mario crecían en el fondo de los lagos. Escribió mi hija pequeña una vez para una redacción de la escuela. ¿Se sentirán solos? ¿Se sentirán solos? Mientras los observaba, repetía esa pregunta varias veces para mis adentros. Por alguna extraña razón, me dije que Nishino se parecía mucho a un Mario. Durante un instante, animada por el recuerdo de Nishino, pensé en comprar uno y colocarlo encima de la cómoda de la sala de estar, expuesto a la luz del sol, pero al final desistí. Las mujeres en la flor de la vida solemos tener una mentalidad mucho más sólida de lo que la gente cree. Mientras contemplaba a los Marimo, recordé el timbre de su voz, sus caprichos, lo entrañable que era, recordé todo lo que podía recordar de él. Y por último, recordé ese momento en que se lo perdoné todo. Lo recordé todo de él, hasta el final, hasta darme gusto. Al acabar de pensar en él, supe que ese periodo amargo se había terminado. Nishino era solo un buen recuerdo, así lo sentí, aunque sabía que era mentira. Recapacité y me di cuenta de que, de ese modo, pervivirían solamente los buenos recuerdos.
Si de aquí a 10 años sigo viva, compraré un Marimo, lo meteré a una pequeña pecera de cristal y lo pondré en un sitio bien iluminado. Las luces empezaban a encenderse en la galería comercial. Estaba anocheciendo. ¿Seguiré viva dentro de 10 años? ¿Me acordaré de su voz dentro de 10 años? Adiós, Nichino, dije en voz baja, y me despedí del acuario de Marimo sacudiendo la mano. Al salir de la tienda, todos los locales de la galería estaban iluminados. Era de noche y me mezclé entre el gentío de la calle.